compartírselas estos días. Muy bien. Entonces, el punto notable no es el origen, es otro punto. Las formulitas que están en esa tabla que yo les facilité por WhatsApp son superficies cuadráticas cuyo punto notable es el origen, ¿sí? Pero cuando no es así, sino que ese punto notable, ya sea el centro o el vértice, es h, k, entonces ya la cosa cambia, ¿sí? De hecho, yo les había puesto al inicio de cuando explicamos este tema que la forma general de las ecuaciones de las superficies cuadráticas, su forma general es esta. BZ cuadrada más DXY más EXZ más FYZ más G igual a 0. Esta es la forma general de las superficies cuadráticas. Cuando el centro es el origen, generalmente estos términos lineales no están. Y entonces vamos a tener esto nada más. ¿Sí? Bien, en este caso sí tenemos términos lineales. Aquí incluso hasta me faltan más términos. Me falta, aquí me lo voy a poner bien. Va a ser así. Me faltan porque es el dx más el ey más el fz más el gxy fgh xz más y yz más j igual a 0. Esa es la forma general. Debe de haber términos cuadráticos bajo una variable, cuadráticos o sea, términos cuadráticos, pero en grado bruto. ¿A qué me refiero bruto? En que aquí tengo yo x a la 1 por y a la 1. A fin de cuentas estoy multiplicando dos variables elevadas a la 1. El grado bruto, creo que así se llama, es cuadrado, mientras que estos son lineales. Entonces, esta es la forma general. Ahora, eh, la forma en cómo viene en esa hojita que yo les presenté, pues es cuando estos puntos notables, dependiendo qué superficie sea, pues es el origen. Son más sencillitas. Estas, de hecho, son sencillitas. Son mucho más fáciles incluso de graficar que las otras. Ahorita lo vamos a ver. Déjenme dar nada más aquí el paso. ¿Cómo va a ser esto? Muy fácil. Borrar. Ya más o menos les mostré. Traten de observarla porque ahorita se las voy a mostrar cuando le veamos el libro. Entonces traten de acordarse cómo es. Ok, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué acá tengo... ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Profe, Hey. creo que hay algunos compañeros esperando, No, ya que se les hay puede dar nadie. acceso. No hay nadie afuera, ¿eh? Ah, ok. Sí, yo creo que ya les di el paso. Ya les dimos el paso ahorita. Pero si ahorita hay nadie afuera, ¿eh? Yo estoy todo más aquí checando, por si alguien me pide entrar. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Esta es una superficie cuadrática cuyo punto notable está movido. No es el origen. Es otro punto. Es h, k. ¿Por qué lo sé? Porque tengo términos lineales. Términos lineales. Si ustedes comparan la tablita que yo les mostré, hay algunas que tienen términos lineales. Por ejemplo, a ver, déjenme abrir el archivo que les compartí. Vamos a decir, a ver.
A ver, ahí está, ahí acabo de abrir el WhatsApp, se los comparto. Si se fijan, ¿quiénes tienen términos lineales aquí? Si se fijan que estas ecuaciones son más sencillitas, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos términos que tienen términos lineales, como por ejemplo el paraboloide elíptico. Si se fijan que tiene un término lineal, ¿verdad? Aquí, ¿sí están viendo el cursor? Sí. Mismo el paraboloide hiperbólico también tiene un término lineal, nada más. Pero la variable que la tienen elevada a la 1 no la tienen al cuadrado. Si se fijan, no la tienen al cuadrado. En cambio, acá, ¿qué pasa? Que tengo variables que están al cuadrado y están a la 1. Es decir, tengo términos cuadráticos y lineales de una sola variable. Eso ya me está garantizando que el punto notable no es el origen. Más aún, me está hablando de algo que ya estudié en la secundaria que se llama binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio al cuadrado? Porque este tema lo vieron ustedes en cálculo diferencial. Vieron los desplazamientos. Básicamente lo que se está haciendo. Yo estoy desplazando el punto notable ya sea horizontalmente o verticalmente. Y entonces lo que hago es sumarle a la variable un número, ¿sí? Y de esa forma, si por ejemplo le sumo a X, lo desplazo a la izquierda, pero si le resto a X, lo desplazo a la derecha. Si le sumo a Y, o sea, a su ordenada, lo desplazo hacia arriba, si le resto, lo desplazo hacia abajo. Es decir, por eso es que ahora los puntos notables son HK. ¿Por qué? Porque antes eran el origen, pero ahora los desplazo y al desplazarlos pasa esto. Me va a quedar el HK. ¿Sí? Ahora, todas las cónicas o las superficies cuadráticas que no están desplazadas tienen variables al cuadrado. Variables al cuadrado. Si esas variables que yo las desplazo las elevo al cuadrado, lo que voy a obtener es que voy a tener un binomio al cuadrado. Y si yo elevo al cuadrado un binomio, obtengo un trinomio cuadrado perfecto. Eso lo sé de mi clase de secundaria. Entonces, la idea es lo siguiente. Esta superficie cuadrática está en forma general, ya lo hemos dicho. Para que yo la pueda identificar y obviamente trazarla, necesito pasarla a la forma ordinaria canónica o estándar. ¿Cuáles son esas formas? Las que están en la tablita. Obviamente va a haber cambios. Por ejemplo, el paraboloide era, perdón, el elipsoide era una cosa así. Este era un elipsoide. ¿Ve? Este es un elipsoide. Semieje mayor en X. Claro que hay combinaciones de esto, pero sería así. Bien. Pero este es elipsoide con centro en el origen. Si está en H, acá el centro me va a quedar así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí yo tengo trinomios de segundo grado. La idea es que lo tengo que poner en forma estándar, completando cuadrados. Tengo que completar cuadrados para obtener los binomios de los cuales surgen. Y de esa forma voy a poder fácilmente ver qué tipo de superficie cuadrática es y cuáles son sus puntos notables. Sin embargo, analizando la sola ecuación, puedo más o menos darme cuenta qué tipo de superficie cuadrática es. Por ejemplo, esta está un poquito más difícil, eso sí debo decirlo, pero tengo x, z, x, perdón, y y z al cuadrado, acá están sus términos lineales, y tengo la variable x a la 1, la tengo nada más lineal, entonces esto seguramente va a ser un paraboloide elíptico.
va a ser un paraboloide elíptico, muy probablemente. ¿Por qué un paraboloide elíptico? Porque si yo quito X, esto es una elipse. Si yo quito Y, esto es una parábola. Y si yo quito Z, esto es una parábola. Si se fijan, se están clonando elipse, parábola, parábola en una sola superficie y esto me va a dar como resultado un paraboloide elíptico. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, perdón que les esté pregunte y pregunte si quedó claro, pero pues es que no los puedo ver. Si hubiera un contacto visual, pues ya más o menos sabría si me están entendiendo o no. De hecho, yo les decía a sus compañeros de otros grupos eh, que les decía no oigo, no oigo. Y aquí también a cada ratito se repite no oigo, no oigo. Por eso, ya cuando los veo ahorita que están allí en su cámara, pues ya no les pregunto tanto no oigo, no oigo, porque los estoy viendo. Como que es algo psicológico. Y les decía, oigan, estuve viendo los vídeos y pues a cada ratito repito y repito el noigo, ¿no? Discúlpenme, es que pues sí puede ser pues un poquito molesto, pero es inconsciente y les decía, miren, pues es que no los puedo ver, pues, o sea, no los puedo ver porque antes no les pedía que pusieran las cámaras. Y les decía, incluso hay hasta una canción, ¿no? Una canción muy padre de un, pues, chaval, podemos decir que es chaval, Alex Ubago, que se llama Aunque no te pueda ver. No sé si han escuchado esa rola. No les voy a decir que se las pongo porque ya ven que yo comparto cosas, ustedes no las ven. Por lo menos los otros grupos, al parecer, sí lo ven porque ponen comentarios. Pero bueno, ahí está esa canción. ¿Sí la han escuchado? No, profe. Uf. ¿Quién sí No, la- profe. Nadie, nadie, nadie. No, no creo que no. De lo que se pierde. Bueno, ni modo. Entonces voy a completar cuadrados. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a juntar eh, los términos correspondientes a una variable, a cada variable. Por ejemplo, aquí tengo los de y, los voy a agrupar entre paréntesis, pero voy a dejar un espacio. Luego siguen los de z, dejo un espacio y finalmente la x que no tengo término cuadrático, esta quedaría solita y el término independiente lo paso al segundo miembro. Bien, voy a completar cuadrados. Eh, Aquí una cosa. Para completar cuadrados siempre es más cómodo manejar como coeficiente principal, o sea, coeficiente del cuadrático 1. Aquí no es 1, es un 4. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo 1. ¿Cómo lo hago 1? Factorizo el 4. Lo voy a poner aquí abajo, me va a quedar 4 por y cuadrada menos 4y. Paréntesis. Bien. Ya lo tengo con coeficiente principal 1. Entonces, yo sé que el término lineal es el doble del primero por el segundo. El primero es y. Si el primero es y, el segundo, ¿cuánto va a ser? Cuatro. ¿No? Este es el doble del primero que es y por el segundo que no conozco. ¿Cuánto vale el segundo? Es menos dos. Menos 2, pero tiene que estar al cuadrado. Acuérdense que en un trinomio cuadrado perfecto es más el segundo al cuadrado, entonces sería más menos 2 al cuadrado me va a dar 4. ¿Sí? Perdón, aquí no, es acá, más 4. Bien,
aquí, nuevamente, este es el doble del primero por el segundo. ¿Cuánto va a valer el segundo? Uh, 4 positivo. No. El segundo, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer, Fernando? No está Fernando Sánchez, ¿verdad? Perfecto. No sabemos dónde está. Martínez, ¿estás ahí? Yesenia, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuánto vale el segundo entonces? Si menos 4z es el doble del primero por el segundo, ¿cuánto va a valer? Menos 2. Menos 2, pero tiene que estar al cuadrado. Entonces sería más 4. Bien. Aquí sí lo pongo acá, porque recuerden que esto fue, vamos, estoy trabajando con tuve que factorizar aquí el 4. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo lo mismo que le sumé al primer miembro, tengo que sumarlo en el segundo. ¿Cuánto le sumamos al primero? A ver, ¿cuánto sumamos aquí? ¿Cuánto sumamos? 16. 16, muy bien. En realidad sumamos 16. Fueron 4, pero ese 4 está multiplicado por 4. Entonces son 16. ¿Cuánto más? Le sumamos 4, ¿verdad? ¿Sí o no? 4. Ajá, ok. 4. Bien. Ahora sí, ya voy a factorizar. Esto es 4. Ya tenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto. Esto va a ser y menos 2 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado menos x igual a 0. 0. Pero ya completé cuadrados. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a mi hojita y voy a ver qué tipo de superficie cuadrática es, en el entendido de que aquí está desplazado. Entonces, si yo me voy a la tablita esta que les facilité, espero que sí, esta sí la vean, digo, ya cada quien, ¿no? ¿A cuál Podría superficie? ser entonces un paraboloide elíptico. Exactamente, exactamente, Una es un paraboloide. paraboloide elíptico. Aquí lo que hacemos es darle su manita de gato, ¿no? ¿A qué me refiero con su manita de gato? Pues hacemos esto. Pero todavía para que se parezca un poquito más, este 4 no debe de estar aquí. Entonces, Debe estar dividiendo, ¿no? divido numerador y denominador entre 4 y me va a quedar así. Fíjense, si están de acuerdo. Numerador y denominador entre 4. A fin de cuentas, en el denominador tengo un 1. ¿Sí se entiende? Oigo. Sí, profe, sí. Entonces, efectivamente es un paraboloide elíptico. De hecho, es elíptico. ¿Por qué estoy diciendo que es elíptico? Porque este puede ser circular. Puede ser circular. Si a cuadrada y b cuadrada son iguales, sería una circunferencia. Y entonces sería un paraboloide circular. Pero esto es una elipse. Ese es una elipse. Por eso es que va a ser un paraboloide elíptico. Ahora, voy a sacar las cosas. ¿A qué me refiero que voy a sacar las cosas? A que voy a obtener los parámetros. Primero que nada, el vértice. ¿Por qué vértice? Porque es un paraboloide. En un paraboloide el punto notable es el vértice. Y el vértice tiene coordenadas 0, 2, 2. ¿Por qué 0? Porque esta x viene siendo x menos 0. ¿Sí se entiende? Estoy preguntando.
Sí, profe. Entonces el vértice es 0,2,2 A, el semieje mayor vale 1, está sobre Z, y B vale 1/2, ¿sí? Bueno, ahora voy a dibujar, voy a trazar. Y esta está muy facilita, ¿por qué? Por lo siguiente. El vértice es 0, 2, 2. 0, 2, 2. Ese es el vértice. Antes de continuar, ponemos paraboloide, elíptico, cuyo eje, ¿quién es el eje? El eje es el eje X. ¿Por qué? Porque el eje del paraboloide corresponde al que esté elevado a la 1. Si ustedes comparan ahí con la tablita, es Z, el que está a la 1, porque el eje es Z, ¿no? Entonces aquí va a ser X. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Profesor. ¿Lo podría volver a repetir? El eje lo da el que está elevado a la 1. Ahí lo pueden ver en la tabla. Entonces, eje es paralelo, su eje va a ser paralelo al eje X. Aquí va a ser paralelo. ¿Por qué? Porque recuerden que en esas que ustedes tienen es porque es el origen. Aquí está desplazado, pero conserva esa dirección el eje. Entonces, como quien dice, este va a ser el eje del paraboloide. A ver, déjenme hacerlo un poquito bien, sí, bien hechicito para que no haya problema. Es paralelo al eje X. El vértice es este. Este es el vértice que quedamos que era 0,2,2. ¿Sí? Bien. Vamos a trazar una elipse. Vamos a trazar una elipse y con esa ya lo hacemos. ¿Cómo trazo la elipse? Acuérdense que la elipse es cuando se iguala esto con 1. Entonces le doy a X el valor igual a 1, ¿verdad? Hago X igual a 1 y me va a quedar así. Y entonces esta es una elipse cuyo centro es 2, 2, o sea, a ver, cuyo centro es 1. ¿Por qué 1? Porque X vale 1. Y vale 1 porque la tengo que colocar así para que se tenga la forma de la elipse. 1, 2, 2. Entonces, el 1, 2, 2. Déjenme poner otro color. Ya está, ya está. El 1, 2, 2 es este. 1, 2, 2. Es este punto. Este es, ¿quién? Este es el centro de esta elipse que estoy obteniendo. Y a partir de aquí, observo que el semieje mayor es 1 y está sobre Z. Entonces es 1 para arriba y 1 para abajo, como araña. Y luego el semieje menor es 1/2 y está sobre Y. Entonces es medio brinquito para allá y medio brinquito para acá. Ahí están los ejes de mi elipse. Ya con eso la puedo trazar. Obviamente esto es en X igual a 1 y ya con eso pues lo uno con el vértice y más o menos puedo obtener el bosquejo de mi paraboloide elíptico.
Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito mejor, sí está medio feo. Aquí en el eje son para allá, esta distancia, la misma distancia para abajo, para que nos quede bien. Esta distancia para allá, la misma distancia para acá. Así sería más o menos una elipse suponiendo esa forma. Estoy bosquejando y ya con eso, ya sí sería el parabólico. ¿Quedó claro o no? Por mi parte, sí, profe. De mi parte también. Entonces, si ahora lo vemos en matemática, a ver. Aquí está. Voy a utilizar la función contorplo 3D para, ya sabemos que usamos esta como como instrucción para trazar superficies. A ver, estoy esperando. ¿Sí? Sería 4y cuadrada Ujú. más z cuadrada Sí, menos x sí, menos 16y menos 4z más 20 igual a 0. más 20 igual a 0. Voy a darles diferentes valores a los ejes para poderla orientar. ¿Está? Bien. Ahí está el paraboloide. Vamos a orientar. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces orientamos como un sistema de derechas. Así sería. Obviamente el paraboloide está deformado. Vamos a darle a todos los ejes los mismos valores. Está bien. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo que efectivamente viene siendo así? El vértice está en 0,2,2. Vamos a ver. Miren, ahí puedo ver que X es 0, porque acuérdense que este era el eje X. 0, Y vale 2. Ahí veo que vale 2. ¿Por qué? Porque se está moviendo dos brinquitos para acá, como Che Araña, ¿no? Y luego dos brinquitos para arriba, igual como Che Araña. ¿Ya checaste la versión con Emanuel Güero? ¿Nahum? ¿Sí eres Nahum? Sí, sí, no. No, aún no lo he checado, profesor. Ok. ¿La vas a checar? De una vez, No, antes no, de no, que se me ahorita no, olvide. ahorita no, ahorita no, ahorita no. Bien, ahí está. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. No, profe. Bueno, esas están incluso más sencillas. Aparentemente son más complicadas que las otras, pero estas son más sencillas incluso. ¿Sí? Bien. Pues vamos a continuar entonces. Vamos a compartir el libro. Y vamos a pasar a la siguiente parte. Ah, bueno, perdón, este es el Stuart. Déjenme cerrarlo porque si no luego se va a alentar más. Tengo abierto tanto ahí, por eso se alenta un poquito, porque aparte tengo el matemática, tengo internet, páginas de internet que estaba checando hace rato, el libro, el Webex, pues
como que se alenta un poquito la, la compu, ¿no? Entonces, por eso la cierro. Froilán, parece que estás jugando videos, hijo. Ah, profe, es que le estoy pasando las screenshots a una compañera que no se le ve la Pero te pantalla. ves así como que estás ahí jugando un videojuego, no sé, el Es streamer. Tanks No, profe, ahí está. o Ahí está. se ve así como que ni se mueve el joven. No, profe, aquí están mis apuntes, todo aquí. Ok, todo bajo control. Sí, todo bajo control. Muy bien. A ver, vamos a pasar entonces a la siguiente parte que son curvas planas y funciones paramétricas, ecuaciones paramétricas. Bueno, eh, vamos a ver cómo es esto de aquí. Vamos a definir lo que es una curva plana. Aquí está propiamente la definición, si alguien quisiera leer. Dice, definición de una curva plana. Si f y g son funciones continuas de t en el intervalo i, entonces a las ecuaciones x igual a f de t y y igual a g de t, se les llama ecuaciones paramétricas y a t se le llama el parámetro. Al conjunto de puntos x y y que se obtiene cuando t varía sobre el intervalo i, se le llama. ¿Cuál es el símbolo, perdón? Gráfica de las ecuaciones paramétricas, a las ecuaciones paramétricas y a la gráfica. Juntas es a lo que se llama una curva plana que se denota por C. Ok, bien, gracias. Aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. Si ustedes se fijan, toda la matemática que se ha visto anteriormente, pues ha sido de dos dimensiones, o sea, X y Y, ¿sí? De hecho, las gráficas eran en el plano cartesiano. Ahora ya estamos incluyendo una tercera dimensión, que es Z, y entonces estamos en el espacio tridimensional. El espacio tridimensional es el que físicamente podemos ver. Sin embargo, existen espacios de 4, 5, 6, 7, hasta n dimensiones. Esto ya lo hemos comentado en su momento. Nosotros podemos ver hasta 3 dimensiones. No podemos ver más. Podemos ver una dimensión que básicamente es una línea recta. Podemos ver 2 dimensiones, que es el plano. Podemos ver 3 dimensiones, que es el espacio tridimensional. De 4 dimensiones en adelante no es posible. Podemos hacer una representación más o menos para tratar de interpretar cómo sería el espacio tetradimensional, pero es una representación imprecisa, hasta cierto punto nada más didáctica, sobre todo porque en física el espacio tetradimensional pues es el famoso espacio-tiempo. La cuarta dimensión vendría siendo el tiempo. Sin embargo, matemáticamente podemos nosotros manejar espacios de n dimensiones, ¿sí? Pero físicamente podemos ver hasta 3. Vamos con nuestros sentidos. Ahora, lo que vamos a ver aquí es cómo podemos representar curvas de tal suerte que entendamos lo siguiente. La gráfica de una función, pues es un conjunto de puntos. Yo para poder trazar la gráfica de una función, lo que generalmente hago es tabular. Le doy valores a X para obtener valores de Y. Eso es lo que hemos hecho desde la primaria. Bien. Ahora, la X y la Y de los puntos, es decir, las abscisas y las ordenadas de los puntos los voy a representar como una función.
Y estas dos variables, que son las ordenadas y las abscisas de los puntos, son funciones de un parámetro, bueno, de una variable que le llamo t. Esa t se llama parámetro. Ya más o menos hemos platicado esto porque lo hemos visto en las ecuaciones de la recta. Cuando estuvimos viendo la recta, lo vimos en forma paramétrica. Y lo que teníamos ahí era las coordenadas de todos los puntos de la recta y veíamos que podían estar en función de un parámetro. Bueno, estaban en función de un parámetro, aunque puede ser que algunas sean nada más números. Eso también es un caso. Sin embargo, esto se vale porque tenemos a las funciones constantes. Entonces, ya más o menos estamos familiarizados con este tema cuando vimos la línea recta. Claro que ahora ya lo vamos a ver de una forma más general. No vamos a ver líneas rectas, sino líneas curvas, ¿verdad? Es decir, funciones expresadas en forma paramétrica, pero que no son líneas rectas. Y entonces, su gráfica es lo que se va a llamar curva plana y la vamos a representar con las vamos a representar con las letras C. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplitos. También hablamos acerca del dominio. A ver qué hay más hay aquí, qué más hay aquí. Son también ejemplos de curvas paramétricas. Hallar las ecuaciones paramétricas. Definición de curva suave. Este sí es importante. A ver, ¿quién quisiera leer por favor la definición rápido? Yo, profe. Sí, adelante, gracias. Una curva C representada por x menos f de x igual a f de t y y igual a g de t en un intervalo y se dice que es suave si f' y g' son continuas en y no son simultáneamente cero, excepto posiblemente en los puntos terminales de y. La curva C se dice que es suave en partes si es suave en todo subintervalo de alguna participación de partición, perdón, sí. Está bien, mija. Gracias. A ver, esto es muy interesante. Primero que nada, hay que entender lo siguiente. Estamos viendo curvas paramétricas en el plano, porque estamos hablando nada más de X y de Y. Si aquí metiéramos a la Z, y que obviamente Z también fuera se expresara en forma paramétrica, h de t, entonces ya sería una curva en el espacio. Nosotros ya hemos analizado funciones paramétricas en el espacio cuando estudiamos las rectas. Ahora, ¿qué es una curva suave? Una curva suave es aquella que gráficamente, pues es una cosa así. Es una curva, porque de hecho su nombre lo dice, puede estar muy abierta, o puede estar muy cerrada, pero es suave. Y para que sea suave, se necesita que las derivadas de las funciones paramétricas sean continuas y no sean simultáneamente cero. Gráficamente se dice que una curva no es suave si presenta cambios abruptos, si presenta picos, ¿sí? Por ejemplo, una cosa como esta, ¿no? Pensemos que va la curvita así y de repente caigo. Pues ahí hay un cambio muy abrupto. Entonces, eso no sería una curva suave, ¿sí? O por ejemplo, que voy así, de esta forma, y de repente subo. Pues no, eso no es un cambio suave. Ahí hay lo que se conoce como singularidad, pero eso se va a estudiar más adelante. Bien. Aquí estamos viendo, por ejemplo, unas lecturas muy interesantes. Este tema viene en uno de los vídeos que les compartí. De hecho, creo que básicamente es el primero. Creo que sí. Sí, no les compartí creo, ¿verdad? A ver, les digo más o menos de qué trata el vídeo. Es de la confrontación entre Newton y Leibniz sobre el descubrimiento del cálculo.
Ese no se los compartí, ¿verdad? Creo que nada más fue de Gauss. Fue de Gauss y de Riemann, creo, ¿no? De Michael Faraday. Michael Faraday. Faraday. Bueno, pues este tema es muy interesante, pero para empezar ya no va a dar tiempo. Y bueno, a ver, y ya se acabó la clase. Bueno, este tema es muy interesante, se puede abordar. Mientras, pues vamos a dejar aquí. Que pasen buena tarde y nos vemos Dios mediante mañana. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Sí, nos vemos.